Buenos días, estamos preparándonos, ¿no es cierto?, para la fiesta que va a comenzar en unos minutitos más. Y lo primero que quiero decirles, además de saludarles, de desearles que estén bien, es que preparen el ambiente para recibir a un rey. ¿Cómo recibirías tú a un rey? ¿Cómo recibirías a la persona más importante, a la persona que más te ama? ¿Lo recibirías en indiferencia? ¿Lo recibirías no dándole atención? Yo creo que tu corazón y el mío está ahora preparándose para este momento tan bello y tan importante de la semana donde recibimos alimento espiritual, ¿no es cierto? Así que te insto a darte cuenta, a darte cuenta de lo que significa la fiesta para Jesús y quién es el que recibes tú en tu casa, lo que es el Espíritu Santo, lo que es Abba Padre que está esperando a sus hijas con cariño, con amor, con perdón, con misericordia. Que el Señor nos dé discernimiento y sabiduría para disfrutar cada momento espiritual, porque son únicos y son los más importantes que tenemos en este mundo. Esos tesoros que dice Jesús que tenemos que acumular. Tengo la alegría de que puedan ver un testimonio hermoso, ¿no es cierto?, de unos discípulos fieles, unos discípulos que el Señor les tocó en pandemia, porque nunca hemos podido disfrutar la palabra personalmente, como muchas de mis discípulas, todos de mis discípulos. Es una amada, más que amada, porque es realmente mi hermana de carne y su esposo, que recibieron a Jesús a través de, así online, y que Dios los ha tocado profundamente. Gracias, Señor, por esos testimonios hermosos que tú estás haciendo en este tiempo. Gracias. Hola, buenos días. Hola, hermanos, ¿cómo están? Vamos a la fiesta de Jesús hoy día domingo. Vamos a celebrarlo como Dios manda, pues. Sí. Como dicen por allá. Estamos contentos. Estamos súper contentos porque vamos a iniciar una nueva palabra de Dios un ratito más. Y estamos muy eufóricos de escuchar nuestra palabra. Sí, les contamos que nosotros estamos acá en Santiago, específicamente en Puente Alto, y hemos estado participando en la célula de la pastora Anita desde marzo más o menos, desde que empezó la pandemia, y ha sido de mucha bendición para nuestro hogar y personalmente testimonio que es para mi persona, porque tuve un encuentro maravilloso con Jesús que cambió mi forma de ser y de ver la vida. Así es. También, aunque estemos lejos, distantes, igual hemos visto como Jesús sigue obrando grandemente. Exacto. Ya que aquí en Puente Alto ha seguido más personas que siguen la célula y han seguido participando en ella, que son mi cuñada Luisa Morales y mi suegra Placeda Roja, que han ido de a poquito adentrándose y cada vez más contenta y participando de la célula. Así que ha sido un tiempo hermoso de bendición y como Dios ha seguido actuando y moviéndose entre las personas, a pesar de no estar vernos ni poder entregarlo el testimonio personalmente. Sí, ella están muy felices. De hecho, le ha cambiado la vida a ellos, la forma de mirar la vida. Sí. Ahora son unas personas más alegres, con más optimismo de la vida. Ellos están escuchando todas las noches la oración de la pastora y están muy felices. Los comentarios que me han hecho, ellas también han hecho, me han comentado que han comentado el tema de otras personas que también ellos les han comentado la oración y eso, vamos creciendo como familia, vamos una celulita que va creciendo, va formando una iglesia, la iglesia va creciendo y juntos todos Señor, estamos ahí, Señor, creciendo con tu palabra. Sí. Y bueno, fuera de eso yo quería comentarles una situación que viví cuando chico, era pequeño.
fue una sensación cuando yo la primera vez que sentí a Dios. Amén, Señor. Fue una sensación muy linda, yo la recuerdo, nunca la he podido olvidar. Fue un calor muy intenso que me hizo temblar mi cuerpo. Y de eso después ya empecé a buscar a Dios. En realidad toda mi vida lo he buscado. Y empecé buscando en otras religiones, qué sé yo, hasta que llegué acá a la célula. Y acá me ha cambiado la vida. O sea, he vuelto a sentir las sensaciones y las cosas hermosas de mi corazón que yo había faltado hace mucho tiempo. Amén, Señor. Claro, no son iglesias, es un encuentro maravilloso con Dios. Y eso yo lo estoy consiguiendo, de hecho ya lo conseguí. Y eso me emociona mucho. También he cambiado de a poco, porque antes estaba más duro, pero ahora estoy un poquito más flexible. He aprendido a escuchar, Señor, y eso quería compartir con ustedes. La verdad que me ha cambiado la vida, y en algún momento voy a estar, si Dios lo permite, como fue mi abuelo. Mi abuelo fue pastor. Quizá algún día puedo hacer lo que él hizo. Él fue un pastor misionero que iba a hacer oraciones a ciudades acá en el sur de Chile. Él era de allá. Tenía su iglesia. Desgraciadamente él falleció hace muchos años atrás. Y yo no tenía idea hasta hace poco. Yo por eso siento que una atracción, o un llamado a lo mejor, y por eso yo he buscado, a lo mejor cuando desde chico he buscado eso, sin saber qué es lo que era. Esperemos que Dios me dé esa bendición algún día. Le queremos entregar una palabra hermosa, que un versículo de la Biblia que está en Tesalonicenses 5, versículos 16 y 18, que dice así: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Es una palabra muy linda de bendición, que Dios nos insta a ser con un corazón alegre, un corazón agradecido, felices de todas sus bendiciones. Aún en las peores situaciones hemos sentido ahí su apoyo, su fidelidad. Aún en la pandemia ha cubrido a cada uno de sus hijos. Igual sigue moviéndose, igual sigue ganando almas y corazones. Por eso ahora queremos invitarte, pedirte que busques un lugar especial. Sí. Cierra tus ojitos para conectarte con una pequeña oración, para que tu palabra llegue, Señor, grandemente a cada una de las personas que se conectan, que quieren alabarte este día domingo, Señor. Amén, Señor, amén. Padre amado, te queremos dar gracias por estar este domingo aquí buscando tu presencia. Amado Espíritu Santo, que tu Espíritu llegue grandemente a todas las personas que se conectan esta mañana. Tu palabra llegue a cada corazón, gane alma, gane vidas para ti, Señor. Que seamos hijos buenos, agradecidos contigo, Padre. Que tú eres bueno, maravilloso, fiel con cada uno. Eres un Dios que ama incomparablemente a sus hijos y que siempre lo atrae hacia ti, Señor. Te damos gracias por estar en esta iglesia. Bendecimos a sus pastores, bendecimos a cada uno de sus discípulos, y que siga cada vez tu obra más grande en cada uno de ellos, Señor. Te lo pedimos en este día, por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Felicidades y bienvenidos a la fiesta de nuestro amado Jesús. Nos vemos ahí. Chao. Hola iglesia, bienvenidos a este tiempo de fiesta para Jesús. Te invito a que donde estés puedas ponerte de pie, puedas levantar tus manos, que puedas adorar en libertad. Que como dice esta canción, que no sea solo por cantar, sino que puedas adorar con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con tu entendimiento. Amén. Así que vamos a cantar al Señor esta mañana con gozo.
alabanza es más que palabras. Esto no es una actuación. No es por emociones, por lo que yo canto. Solo tú eres la razón. Siempre cantaré y con todo gritaré. Solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente. Toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre. Mi alabanza tú mereces. Siempre cantaré y con todo gritaré. Solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Te invito, iglesia, que donde estés puedas adorar a Dios, que puedas conectarte con la presencia del Espíritu Santo, que puedas adorar en libertad, que puedas levantar tus manos, que puedas olvidarte un momento de tus preocupaciones, de todo aquello que te pueda estar aquejando en este día, y que puedas concentrarte en adorar al Rey de Reyes, en poner a Dios en el primer lugar de tu corazón, en decir: Señor, no me importa mis circunstancias, no me importa lo que esté pasando en este momento. Hoy día yo te adoro, Señor, te adoro porque tú, Señor, te mereces todo de nuestras vidas, y porque sé, Señor, que si te pongo en el primer lugar, tú te encargarás del resto. Sí, Señor, Padre, y hoy día te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque siempre tú eres bueno, siempre tú eres fiel, Jesús, papá. Y hoy día, Señor, queremos adorarte con todo lo que somos. Declarar, Señor, que no hay nada más importante en nuestras vidas que tu presencia. Señor, tu presencia, y clamamos por tu hermosa presencia, Señor, manifestándose en nuestras vidas. Padre, hoy día te llamamos, Espíritu Santo, y declaramos que es un tiempo en el cual tú te mueves en libertad, en el cual tú fluyes, Señor. Un día, Padre, para que tú puedas desatar milagros, Señor. Un día para que podamos ser llenos de ti, Señor. Padre, y declaramos que tú eres lo más importante.
Padre, tal como declara esta canción que vamos a cantar, Señor, esta alabanza, que tu presencia es como el aire que respiramos, Señor. Padre, y declaramos, Señor, que ese es nuestro anhelo, el conocerte cada día más, Señor. Padre, el poder ir a tus profundidades, Señor. Padre, el conocer aquellas cosas ocultas que tú tienes, Señor, para nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más. Cada día más, Señor, que nuestra meta siempre, Señor, sea parecernos más a ti, Señor, y conocer tu corazón, conocer aquello que te agrada, Señor, hacer tu voluntad. Padre, gracias, Señor. Hoy día vamos a cantar y declarar que tu presencia es como el aire que respiramos. Sí, Señor. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más, más y más de ti. Tu gran amor estremeció los cielos por un pecador. Mi Salvador, el precio por mi vida, tu sangre lo pagó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más, más y más de ti. Me cautivó el rostro de tu gracia que nunca se rindió. Me rescató, me dio un nuevo camino y al Padre me llevó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí.
yo confío y tú obrarás. No es por mi poder ni por mi fuerza, por tu Espíritu, Señor, lo puedes escuchar. La tierra temblará, las puertas se abrirán, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Eres el quien me levanta. Con tu poder yo pelearé la batalla de la fe. Resistiré al enemigo, mi victoria está aquí, lo puedes escuchar. La tierra temblará, las puertas se abrirán, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Eres el quien me levanta. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Nada, nada me detiene. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Nada, nada me detiene. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Nada, nada me detiene. Lo puedes escuchar. La tierra temblará, las
se abrirá. Algo está por suceder. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en ti tenemos la victoria, Señor, porque sabemos que tú vas delante, Señor, de nosotros, porque eres tú quien nos cubre, Señor, quien nos protege, quien nos guarda. Gracias, Jesús, por ser tú nuestro escudo, nuestra roca. Gracias, Señor, te adoramos, levantamos tu nombre, Señor. Declaramos, Padre, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Padre, gracias porque tú, Señor, eres vencedor. Tú eres vencedor, Señor. Padre, declaramos que las tinieblas, Señor, no tienen autoridad, que tú venciste sobre toda tiniebla, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Y hoy día declaramos que somos libres, que tenemos victoria, Señor, que en ti podemos conquistar, Señor, y alcanzar, Padre, propósito, alcanzar nuestros sueños, Señor. Gracias, gracias, papá, porque sabemos que tú eres un Dios sin límites, Señor, que siempre nos lleva más, que nos lleva a soñar, Señor, que nos lleva, Padre, a alcanzar. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en este día. En tu nombre. Amén y amén. Hoy día una palabra diferente, un tiempo especial de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Hemos recogido distintas preguntas, así que vamos a estarlas tratando. No vamos a poder abarcarlas todas hoy día, sino que vamos a hacerlas en preguntas más un poco acerca del crecimiento espiritual, de las cosas que hay que vencer, cómo vencerlas, y otras preguntas más generales que son las que vamos a ver hoy día. Así que le invito a abrir su corazón, a abrir su mente para que Dios pueda hablarles y poder recoger alguna de estas preguntas, ¿ya? Así que vamos a ir una por una revisándola. Lo primero, pregunta que tengo acá dice: ¿por qué se llama ministerio hasta lo último de la tierra? ¿Por qué se llama ministerio hasta lo último de la tierra? Este nombre, son importantes los nombres declaran algo profético, algo bueno, algo de la identidad. Entonces dice que responde a una palabra que está en el libro de los Hechos 1, del 7 al 9, dice: y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga de vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Son las últimas palabras que Jesús declara. Y él declara el objetivo. Dice: me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa frase es la que está en el nombre de este ministerio. Es ese objetivo, ese llamado, esa meta, hasta lo último de la tierra. Por eso se llama hasta lo último de la tierra. Es para poder identificarnos con este objetivo, porque es uno de los pocos objetivos que dejó Cristo. El objetivo fue la misión que le encomendó a la iglesia. Así que de ahí este nombre. Segunda pregunta: ¿qué necesito para ser un misionero? Alguien preguntó:
¿qué necesito para ser un misionero? ¿Qué se necesita para ser un misionero? Bueno, algunos de nosotros hemos estado en misión, no porque seamos muy grandes, muy extraordinarios, sino que hemos podido experimentar, estar y saber que se necesita a veces menos de lo que tú pudieras llegar a pensar. Para ser un misionero, yo diría que se necesita ser testigo, poder dar un testimonio, poder tener una experiencia con Jesús que quieras compartir, que puedas compartir. Si tú tienes una experiencia con Jesús, tú tienes para compartir, tú tienes para entregar algo, tú tienes para entregar muchísimo más que cientos y miles de personas. Entonces tú puedes ser un testigo. Si tú experimentaste la salvación, tú puedes ser un testigo. Si tú experimentaste las bondades de Dios, tú puedes ser un testigo. Ser un testigo es decir, es dar testimonio de un hecho, como hablábamos de Esteban hace unos días, que fue un testigo. Ahora en lo práctico es poder aprender versículos asociados a la salvación, versículos que den testimonio de Jesús, versículos que inviten y llamen a la salvación, y luego ya prepararse logísticamente en tiempo, en recursos, destinar tiempo. Ya yo voy a ser testigo en el mes de marzo por las primeras 3 semanas, y me contacto dónde voy a ir, y ya me preparo después lo logístico, los recursos para poder ser ese testigo. Entonces, en lo concreto, se requiere una persona tener a Cristo en su vida, tener a Cristo en su corazón y poder compartirlo, tener esa pasión de compartir de Dios y esa obligación de compartir de Dios. Sabemos que para hacer misión, al hacer misión, Dios te va a sorprender, Dios te sorprende. Nosotros tuvimos experiencia donde habían personas que daban testimonio que era la primera vez que ellos compartían de Cristo y se sorprendían de poder orar por otros, de poder ministrar salvación. Entonces, como siempre en la palabra de Dios, tú pones una parte, pero Dios te respalda. Si tú te dispones a ser testigo, si tú te dispones a hacer la misión, Dios te va a necesariamente usar. Si tú te dispones a predicar el Evangelio, Dios te va necesariamente a usar, y porque estás cumpliendo el llamado principal de Jesucristo. Otra pregunta es acá, ¿se ha preparado la misión en temas de visas, pasaportes para llegar a otros países? Y acá se anida con la pregunta anterior. Porque ¿qué necesitas para ser un misionero? Está la parte espiritual, pero una cosa muy sencilla, porque predicamos a Cristo y nos centramos en predicar a Cristo, no predicamos otra doctrina, simplemente predicamos la salvación. Y la parte logística. Entonces acá cuando alguien dice, la pregunta es, ¿se han preparado para temas de visa, pasaporte? Se ve que esta persona tiene una preocupación porque no percibe que eso se esté avanzando. Pero lo extraordinario es que como tú te preparas para ir a misión, tú te preparas logísticamente, tú te preparas en el idioma. Tú estás pensando en ir allá a Italia a predicar el Evangelio, tienes que prepararte en el italiano, tienes que prepararte en la visa. Si no me equivoco, en Europa tú tienes 90 días para estar como turista, para poder hacer esta tarea, pero tienes que investigar qué otras posibilidades hay, y hay muchas posibilidades. Y sabemos que cuando Dios quiere bendecirnos, cuando Dios quiere respaldar su obra, Él abre puertas que uno no conocía, como ha abierto en distintos lugares, en distintos países, en distintas iglesias, en distintas personas Dios ha llamado. Entonces la pregunta es si se han preparado cada uno individualmente
tiene que prepararse, como también las caravanas tienen que prepararse logísticamente para hacer contacto con los lugares, para ir a tocar eso. Otra pregunta hermosa que hay aquí dice: ¿una persona no vidente puede ser parte de la misión? ¿Una persona no vidente puede ser parte de la misión? Y eso es indudable que sí. Han estado en misión niños, han estado en misión personas que no tienen disponibilidad de movimiento, han estado en misión y han podido dar ese testimonio. Y sin lugar a duda una persona no vidente puede estar en misión, si tiene a Cristo, si quieres dar testimonio de Cristo, puedes hacerlo. Si tienes posibilidades de movimiento, a lo mejor hay que prepararse, hay que estar un poco más conectado con ciertas cosas, con la logística, una logística un poco diferente, pero sin lugar a dudas sí puedes ser parte de la misión. Y ya desde ya puedes prepararte para ser parte de la misión. Así que esas eran las principales preguntas acerca de misión. Hay más cosas que hablar de la misión, pero quisiera decir que en el tiempo, desde que originalmente el ministerio recibió este llamado, en el tiempo yo creo que todos nos hemos dado cuenta que es más fácil hacer la misión de lo que uno espera. Si yo lo quisiera decir como algo muy simple, es dar testimonio de Jesús, salir de las paredes, de las 4 paredes de la iglesia y disponerse a un tiempo de avanzar ciudad por ciudad dando testimonio en una esquina. Te paras en una esquina, lo haces, te paras en la siguiente esquina, lo haces, te paras mientras vas recorriendo, lo haces, y puedes abarcar tremendamente dando testimonio y cumpliendo este llamado. Otra pregunta que acá alguien hace, dice: ¿por qué algunos pastores se dedican a ser pastores y otros tienen trabajos? ¿Y por qué otros tienen trabajos estables y son bivocacionales? Buena pregunta, ¿cierto? Yo voy a hablar aquí algunas cosas de la experiencia o de los principios que pueden llevar a una o a otro modelo. Lo primero es que cuando un pastor es bivocacional, le da estabilidad a su ministerio. ¿Por qué? Le da estabilidad a su ministerio porque sus finanzas, sus necesidades no están dependiendo de los ingresos que pueda tener la iglesia, la congregación. Entonces hay muchos ministerios que se pierden porque hay personas que parten su ministerio pero no logran tener el sustento para vivir. No logran tener sustento para alimentar a sus hijos, a su familia. Y eso hace que tengan que necesariamente involucrarse con el ministerio, abandonarlo para poder dedicarse a su trabajo. Entonces, una ventaja, una bendición que tenemos de Dios es esa estabilidad. Lo segundo que nos permite ser bivocacionales, en mi caso, es a causa del modelo de células. Porque el modelo de células es un modelo donde la autoridad, la administración, la obra de Dios no se pone sobre los hombros de una sola persona o de un solo matrimonio, sino que la autoridad, la administración, los dones se están en todos y cada uno de las personas que son parte de la iglesia, en los líderes, en los discípulos. Los discípulos evangelizan, los líderes ministran, pastorean, y así este ministerio es un ministerio compartido, cumpliendo también los principios de Dios, porque Jesús levantó a los 12 discípulos. Jesús levantó a los 70 discípulos para hacer la misión, a los 12 discípulos para ministrar, a los 12 discípulos para gobernar.
el principio que Dios le dio a Moisés, el principio de Jetro, que también lo invitó a poder delegar parte de las funciones que él hacía porque estaba muy agotado. Entonces, esa posibilidad de delegar, esa posibilidad de que creer, porque también esto es creer, es tener la fe de que cada uno de los que son parte de la iglesia, de los que son parte del ministerio, cada uno de los discípulos tiene autoridad y tiene al Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Y eso es así, lo hemos vivido, lo hemos comprobado, lo hemos disfrutado, lo hemos desarrollado. Y como dice la Biblia, también los últimos están llamados a ser los primeros. Por eso personas que hoy día ni siquiera son creyentes, ni siquiera son discípulos, van a ser personas que van a ser tremendamente trascendentales en el crecimiento de esta iglesia. Y van a ser tremendamente trascendentales en el crecimiento del ministerio. Y desde ya los llamamos del norte, del sur, del este, del oeste, de otras naciones, los llamamos, los invitamos a cumplir con el llamado que tienen de parte de Dios, de desarrollar con autoridad, y oramos, como dice la palabra de Dios, para que Dios envíe obreros a su mies. Entonces, de esta manera les comparto que es totalmente compatible el ministerio bivocacional con el pastorado, pero también tenemos que entender que una iglesia, en la medida que crece, va a tener necesidades, va a tener responsabilidades. Hay probablemente un número de personas que componen una iglesia que va a ser necesario, quizás, que distintas personas dejen de ser bivocacionales y pasen a dedicarse completamente al ministerio. En mi caso, en el de mi esposa, eso va a ser cuando Dios lo determine. Primera de Timoteo 5, del 17 al 18 dice: los ancianos que gobiernan bien. Está hablando de las personas del liderazgo, no está hablando acá de la vejez. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos de doble honor, mayoritariamente los que trabajan en predicar y enseñar. Sean dignos de doble honor, mayoritariamente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Por lo cual tampoco prohíbe la palabra de Dios que las personas no reciban un salario de su ministerio, digamos. Eso no lo prohíbe. En nuestro caso, como pastores bivocacionales, por la gracia de Dios, no es algo que hoy día nosotros necesitemos, pero eso no está prohibido por la parte de Dios, y por eso también la otra forma de hacer el ministerio también es una forma que es bíblica, pero en cierto punto pierde, sobre todo para formar iglesias, para desarrollar iglesias, para abrir nuevos caminos para el cielo. La mayoría de las iglesias que se han abierto en este ministerio se han abierto por oportunidades laborales, porque personas han tenido que mover de ciudad porque Dios le ha abierto laboralmente una puerta en otro lugar. Y así Dios ha bendecido este ministerio tremendamente, y lo va a seguir haciendo. Y por eso uno de los principios, una de las virtudes que permite a este ministerio avanzar de la manera que avanza es esta gracia de que tenemos de poder servir a Dios bivocacionalmente. Otra pregunta acá que llegó dice: ¿por qué es necesario el diezmo? Mira, interesante esta pregunta. ¿Por qué es necesario el diezmo? Entonces, podríamos ir, o vamos a ir, como al desarrollo propio de la palabra de Dios, donde eso está declarado, pero como por la forma en que se formuló esta pregunta,
¿Por qué es necesario el diezmo? Yo quiero compartir un poco y responder quizás cuál es mi forma de interpretar esto y de vivirlo. ¿Ah? Tengo el privilegio de que yo partí diezmando cuando era no trabajaba, digamos. O sea, diezmaba de lo que por ahí recibía, alguien me daba ahí al 3 y al 4. De ahí empecé a conocer a Dios y empecé a diezmar desde ese momento. Como muchos estudiantes diezman a veces de sus mesadas, diezman hasta de la Junaep que les llega. Pero ¿por qué es el diezmo? Y voy a ir al libro de Mateo 6, versículos 19 al 21, dice: no hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estaré también vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, estaré ahí vuestro corazón. Entonces, el hecho de diezmar, el hecho de ofrendar, es un desafío a dónde está nuestro tesoro. Porque probablemente por diezmar hay cosas que tú no adquieres, o en teoría en el corto plazo no vas a adquirir. Pero es una forma de estar siempre poniendo tu tesoro en el reino de Dios. En el reino de Dios. Porque antes de que una persona conozca a Cristo, a lo mejor no le duele gastarse el 20, el 30% en el pecado. No gasta. De hecho, el pecado las cosas suelen ser caras. Pero cuando recibe a Jesucristo, su corazón lucha, porque no necesariamente está su tesoro en Jesús. Diezmar es un porcentaje de tu ingreso que lo puedes necesitar muchas veces para proyectos, para distintas cosas, pero por otra parte no es nada comparado con el desafío de disponer tu vida para Cristo. Segunda de Corintios 9 del 6 al 8 dice: por algo les digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundaréis en toda buena obra. Dios quiere que lo que tú des sea lo que dispone en tu corazón, lo que das con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Malaquías 3 del 8 al 12 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos con maldición todos vosotros, nación toda, me habéis robado. Traed vuestros diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Y eso es una de las características que Dios te dice: y probadme, dice, y desafíame en esto. Dice Jehová de los ejércitos. Esta declaración no está en muchos lugares. Esta declaración donde Dios dice: pruébame.
Pruébame si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé por vosotros al devorador y os destruirá el fruto de la y no los destruirá el fruto de la tierra, ni la vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones los dirán bienaventurados, porque seráis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, esto está en la palabra de Dios en muchas partes, pero es sin lugar a duda abre una puerta para una gran bendición, pero tú tienes que darlo como un dador alegre. Si tú lo sufres y tu corazón, tu tesoro no está en Cristo, prueba a Dios, pero no es algo que sea una invención humana. Es algo que viene de la sabiduría de Dios. Eso quería confirmar para esta pregunta, digamos. Es algo que viene de la sabiduría de Dios. ¿Ya? ¿Qué más? Otra pregunta. ¿Es esta una iglesia espiritual? ¿Qué tipo de iglesia es esta? Me costó un poquito comprender esta pregunta. ¿Es esta una iglesia espiritual? ¿Qué tipo de iglesia es esta? Si iglesia espiritual la entendemos como una iglesia que no se concentra solo en la doctrina y en la teoría, sino que también le da lugar al mover del Espíritu Santo y a lo profético, eso para mí es una iglesia espiritual. Una iglesia que no solamente está concentrada en que las personas sepan, tengan un gran conocimiento intelectual acerca de la palabra, doctrinario, lo que tú quieras, pero que no esté viva en lo espiritual. Esta es una iglesia espiritual porque mantiene, como siempre digo yo, ese equilibrio entre lo teórico y lo profético. Mantiene ese equilibrio entre la enseñanza y el experimentar el mover sobrenatural de Dios. Y si tú lo piensas, y yo lo enseño normalmente así, que ese es el modelo de Jesús. Jesús enseñaba las parábolas. Jesús a través de las parábolas, Jesús a través de la escritura, Él enseñaba. El sermón del monte, Él está enseñando, Él está dando enseñanzas. Bienaventurados son del reino de los cielos, está dando enseñanza. Pero acto seguido o días posteriores, Jesús está ministrando y orando por milagros. Entonces no puedo concebir una iglesia que no sea espiritual, porque no estaría siendo representativa del modelo de Cristo. Pero tampoco podemos basarnos solamente en las experiencias sobrenaturales, porque las experiencias sobrenaturales se sustentan en la palabra, se sustentan en la sabiduría. El ministerio de una persona se sustenta también en su carácter, se sustenta también en su sabiduría, se sustenta también en lo que está experimentando. Por eso cada uno de nosotros tiene que ser capaz de aprender de Dios, de saber de la Biblia, de aprender del libro de Proverbios, conocer los salmos, conocer los evangelios, para poder, cuando alguien te dice, pero ¿cuál es este modelo que tú haces? Está en los evangelios. Está en los evangelios. Para poder administrar tu vida, tu familia, tu matrimonio, necesitas sabiduría, necesitas conocimiento de Dios, pero también necesitas moverte en lo sobrenatural. Hay cosas que no las vas a poder resolver desde lo teórico. Hay cosas que necesariamente son sobrenaturales. Hay cosas que son ataduras que hay que quebrantar. Hay cosas que son espirituales. Hay experiencias que tú tienes que vivir con Cristo, porque vivimos, dice, no vivimos por fe, no vivimos por vista, vivimos por fe. Pero por causa que creímos, vimos. O sea, no es tan solamente creer, sino que por causa de tu fe, de activar tu fe, tú tienes que experimentar y ver los milagros, Entonces, ¿qué tipo de iglesia es esta? Este ministerio nació de una iglesia tradicional,
Pero no vale la pena mucho detenernos en eso. Yo me detengo en la iglesia que formó Jesús, de la cual tú puedes ver un modelo claro en el Nuevo Testamento, y tú puedes ver un modelo claro en el libro de los Hechos. Una iglesia con poder, una iglesia que estudiaba la palabra, una iglesia que oraba, una iglesia que experimentaba milagros, una iglesia que avanzaba, que conquistaba, una iglesia que evangelizaba, una iglesia donde había salvación, una iglesia en crecimiento. De eso estamos hablando, una iglesia que le cree a lo sobrenatural. ¿Sí? Vamos bien. Sigamos. En nuestra iglesia se ejercen los 5 ministerios. En la misión solamente se hace evangelismo y pastorado. Mira, esto es algo que algunas personas se preguntan por el énfasis que se les da a estas labores de servicio a Dios, y la respuesta es claro que se ejercen estos 5 ministerios. En una célula se ejercen los 5 ministerios. Para formar una célula tú tienes que ser una labor apostólica, tienes que hacer nacer algo de la nada. Para poder guiar a los discípulos tienes que ejercer pastorado, para poder desarrollarlos, para poder conquistar, para que el reino de Dios avance. Siempre se requiere lo profético para poder quebrantar la obra de las tinieblas, para poder conquistar, avanzar. Entonces, eso siempre está ahí. Para poder enseñar necesitas ser maestro, y para que la célula crezca tiene que ser evangelista. Tienes que evangelizar. Todos tenemos que ejercer la labor evangelizando, convocando, invitando a las personas a conocer al Señor Jesucristo. Entonces, el reino de Dios avanza mientras profetizamos y enseñamos y enseñamos a tener declaraciones de autoridad y tomamos los sueños y las visiones. Efesios 4:11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos en la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto en la medida de la estatura y plenitud de Cristo, para que todos lleguemos a la estatura y plenitud de Cristo. Ahora yo consulto al revés: ¿Jesucristo fue un pastor? ¿Jesucristo fue un maestro? ¿Jesucristo fue un apóstol? ¿Jesucristo fue un profeta? ¿Jesucristo fue un evangelista? ¿O Jesucristo ejerció los 5 ministerios? Y acá, conforme a lo que está declarado, que constituyó a uno, pero la vocación de Dios es que todos lleguemos para edificación del cuerpo de Cristo, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, como a la estatura de Jesucristo, y podamos, independiente que cada uno por nuestro llamado, por nuestra pasión, tenemos énfasis en un ministerio quizás más que en otro, sin lugar a dudas que Dios nos usa en estos cinco labores, más o menos, y todos necesitamos de estas 5 características, de estos 5 ministerios para poder hacer avanzar el reino de los cielos. Quizá uno con un énfasis mayor en lo profético, quizá otro con un énfasis mayor como maestro, quizá otro con un énfasis muy fuerte en el pastorado, quizá otros con un énfasis muy fuerte en crecer, en desarrollar, en abrir nuevas cosas, ejercer la labor apostólica. Entonces, sin lugar a dudas que en la misión también se ejercen los 5 ministerios. En la misión tú tienes que pastorear, en la misión tienes que enseñar. A lo mejor tiene un énfasis fuerte en el evangelismo, tiene un énfasis fuerte, te diría, también en lo profético, porque
tienes que llegar a una tierra que tiene autoridades espirituales de la tiniebla y poder profetizar y abrir los cielos a través de esta obra maravillosa de la misión. Entonces siempre estamos ejerciendo los cinco ministerios y en esos 5 ministerios nos movemos. Todos estamos llamados a evangelizar, aunque hay personas que a lo mejor tienen un énfasis maravilloso en el evangelizar, son tremendamente efectivos en evangelizar, pero no hay personas que no puedan evangelizar. A lo mejor hay personas que se mueven con grandes dones de Dios proféticos, pero no hay personas que no puedan profetizar, porque tenemos la autoridad del Espíritu Santo y el ejemplo de Cristo que nos invita, dice, a declarar. Entonces esto es algo maravilloso. Sigo con otra pregunta. Dice, ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios se muestra castigador? Yo hoy conozco a un Dios de amor y de oportunidades. Muchas veces cuando leemos la Biblia y leemos el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento hay guerra, en el Antiguo Testamento hay muchas personas que mueren en estas batallas. En el Antiguo Testamento Dios a veces está el pueblo de Israel en guerra contra otro pueblo. Y hay personas que leen la palabra de Dios desde la razón y dicen, no, esto no entiendo. O esta pregunta válida, si Dios no cambia, ¿qué pasó? Y lo primero es que muchas veces al leer el Antiguo Testamento cometemos los mismos errores que cometían los judíos, los fariseos. Porque ellos leían el Antiguo Testamento, ellos lo sabían de memoria, el Pentateuco lo podían recitar, pero no comprendían lo que estaba en el corazón de esa palabra. Como Dios decía, por ejemplo, puedes presentar un sacrificio, un animal, ¿cierto? Y poder tener perdón de los pecados. Eso es un camino de un espejo de lo que sería el sacrificio de Jesucristo. Pero en lugar de entender y decir, mira, Dios es un Dios maravilloso que perdona pecado, ellos decían, mejor peco y ahorro para poder presentar el sacrificio y seguir pecando. Entonces, la ley, o como pasaba con el hombre de la mano seca, donde Jesucristo dice que el día de reposo fue hecho para el hombre, o el hombre para el día de reposo. Y dice, ¿cómo no voy a sanar a aquel que está enfermo en el día de reposo? Y cómo Dios no va a poner su amor en la sanidad más que en ese estatuto. Entonces, eso es importante comprender, que en el Antiguo Testamento, inclusive yo tomé un fragmento aquí de Segunda de Crónicas, dice, si yo cerrases los ojos, dice Dios, para que no haya lluvia, y si mandara la langosta para que consumiera la tierra, o se enviare pestilencia al pueblo, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si se humilla mi pueblo, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. También en el Antiguo Testamento Dios era un Dios misericordioso. También en el Antiguo Testamento era un Dios que estaba esperando que el pueblo se arrepintiera para poder abrazarlos con todo su amor, para poder ministrarles toda su bendición. Como también hoy día una persona que abandona a Cristo, pero una persona que abandona los principios de Dios, va a tener consecuencias por el pecado en su vida, no porque Dios lo quiera, no porque Dios le esté enviando de gracia, sino porque por sí mismo abrió las puertas y dejó que esa situación lo gobernara. Interesante pregunta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Dios es el mismo, y en toda esa destrucción
está la enseñanza, el amor de Dios por su pueblo, el amor de Dios atrayéndolo a su corazón, el deseo de Dios de que no se desviaran de los caminos, de que no se demoraran los 40 años que se demoraban en el desierto. Otra pregunta, dice, ¿la cremación de un cuerpo va contra Dios? No, porque lo que dice la Biblia que va a acontecer va a ser una restauración del cuerpo. Una restauración del cuerpo. Eso no. Lo que se va para Dios es el espíritu, el alma. Así que no. ¿Dios habla a través de todos los sueños? Pregunta alguien. No, tampoco. Yo le cuento que cuando era adolescente tenía muchos sueños de donde estaba jugando básquetbol. Entonces en la noche, mientras dormía, hacía lo mismo que hacía durante el día. Estaba jugando, me daban pases, los pasaba. Y no me estaba hablando Dios a través de eso. No, hay sueños particulares donde Dios nos está hablando. Hay sueños muy particulares. Por eso cuando una persona me dice, tuve un sueño, muchas veces yo le digo, pero ese sueño es de Dios. Porque cuando tú tienes sueños de Dios, tú sabes que vienen de Dios. Tienen un mensaje, tienen una incidencia, tienen algo que te dejan en el corazón, en el alma, te dejan así pensando. Tú sabes que vienen de Dios, pero no todos los sueños que uno tiene vienen de Dios. ¿Ya? Otra pregunta, ¿es cierto que Satanás no puede escuchar mis pensamientos, pero sí ver mis acciones? ¿Es cierto que Satanás no puede escuchar mis pensamientos, pero sí ver mis acciones? Claro, Dios es omnisciente, que lo sabe todo. Dios es omnipresente, está en todas partes. Dios es todopoderoso, tiene todo el poder, pero Satanás no. Por eso Satanás trabaja a través de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, de demonios, que están siempre oprimiendo a las personas, siempre oprimiendo. Por eso acá la pregunta dice, ¿no puede escuchar mis pensamientos? No puede escuchar tus pensamientos, pero sí está intentando poner pensamiento en ti. Entonces esos pensamientos que está intentando poner en ti no son pensamientos que necesita escuchar, son pensamientos que está ahí bombardeando. Pero sí ver mis acciones, claro, si siempre nuestras acciones son públicas, aunque la hagamos en privado, son públicas desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de las consecuencias que tienen. Por eso dice Dios que lo que haces en lo privado, Dios lo recompensa en público, porque lo que está en privado, Dios lo recompensa en público. Así que hay otra pregunta que dice, ¿cómo se formó Dios? Esa pregunta ni siquiera voy a entrar ahí a tratar de responder eso, cómo se formó Dios. Está más allá de lo que me corresponde poder comprender, porque Dios es eterno, está en el plano de lo eterno, de lo sobrenatural, de lo espiritual, de lo que no se puede necesariamente comprender con la mente. Lo que sí les quiero decir que ha estado muy bueno este espacio de preguntas, espero que ustedes lo hayan disfrutado. Nos quedan muchas, pero están más enfocadas al crecimiento espiritual, a la restauración espiritual, y las vamos también a desarrollar en ese aspecto. Espero que haya sido un tiempo de edificación, y quiero orar y quiero bendecir, porque esto es muy importante que las inquietudes que nosotros tenemos las podamos abordar en Cristo, no las abordemos en otras fuentes, porque Dios tiene todas las respuestas y más en su palabra. Dios tiene todas sus respuestas en su sabiduría. Dios tiene todas las respuestas, y es muy importante que nosotros conozcamos de Dios, que experimentemos a Dios, que vivamos de Dios y que nos nutramos. Así que los quiero orar. Amado Dios Padre, quiero orar, Señor, quiero declarar que estas
tiempo, Señor, este espacio es de bendición, es de edificación, Señor, es de crecimiento. Ayuda a cada uno, Señor, de estos maravillosos discípulos, Señor, a aprender a conocer cada día más de Dios, Señor. Padre, que no haya ninguna pregunta, ninguna inquietud, Señor, que apague su fe, que los aparte de Dios, Señor, que los derrote, Señor Padre. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor, que tú estás derramando, Señor, sobre esta iglesia, Señor, sabiduría, revelación, Padre, para poder comprender a cabalidad tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo. Nos estamos comunicando y se nos viene un tremendo tiempo de palabra, de bendición en nuestra convención, que va a ser por primera vez online, y ahí vamos a tener también mucha palabra, así que nos podemos dar este espacio para pregunta y respuesta. Un abrazo, que estén muy bien.